Bienvenidos a Charlas Médicas con Coneuro. Mi nombre es Paola Apitz y estamos con Cristian Castellanos. Él es neuropsicólogo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre el burnout o síndrome de agotamiento profesional. Cristian, cuéntanos qué es el burnout y cómo se manifiesta. Bueno, el síndrome de burnout es una situación o es una respuesta al estrés crónico laboral, ¿cierto? Y se da por tres características importantes: por un agotamiento emocional, por una despersonalización y por una baja realidad a la percepción o la realidad, ¿cierto? Las personas que sufren de burnout, ¿qué pasa? Suceden o tienen cambios emocionales o la habilidad emocional como tristeza, como disminución en la motivación. ¿Y qué puede pasar con esto? Esto puede causar cambios en su entorno laboral y también en su entorno personal, ya sea en las relaciones con sus pares, con sus amigos, y genera toda esta situación de cambios. Vaya, es bastante delicado, hay que ponerle atención. Cuéntanos cómo esto afecta al cerebro, qué áreas están involucradas. Bueno, esta situación o este síndrome es nuevo. De pronto muchas personas no conocen burnout o el nombre les hace como extraño. Sí, los abuelos de uno ni sabrán qué es. Exacto, pero como tal el síndrome de burnout al día de hoy está cogiendo un auge increíble. Están haciendo muchos estudios, están generando muchas investigaciones donde le están colocando el foco ante esa situación porque se está generando una discapacidad o bueno, una situación de enfermedad que ya al día de hoy se encuentra en base al DSM, ¿cierto? O a una categoría de clasificación para poder generar de pronto incapacidades. Entonces es una situación bastante fuerte que al día de hoy está cogiendo un gran auge. ¿Cómo puede afectar el cerebro? Afecta tres áreas principales. Afecta la amígdala, afecta el hipocampo y afecta la corteza prefrontal. ¿Qué es esto? La amígdala es la encargada ¿de qué? De la regulación emocional, que es de que yo esté feliz, que es de que yo esté triste, que es de que yo tenga mis emociones reguladas, ahí controladitas. Pero como nosotros le estamos segregando cortisol, ¿qué es el cortisol? El cortisol es la hormona del estrés, entonces va disparada y la amígdala está en un aumento. Entonces, como está en un aumento, va a generar una segregación de irritabilidad constante en el trabajador, en esa persona que está ahí. Entonces va a generar ese cambio emocional en ella. La segunda, que es el hipocampo. El hipocampo es el encargado de toda la parte de memoria, de cuando yo almaceno, cuando yo retengo, cuando yo codifico. Entonces el hipocampo es el encargado de eso. Y en el área laboral, ¿es importante tener memoria? Por supuesto que sí. Entonces, cuando yo tengo síndrome de burnout o cuando tengo un estrés laboral crónico, puede afectar el hipocampo, que afecta la memoria. Entonces, ahí ya tendría yo también inconvenientes. ¿Con qué? Con situaciones como se me olvidó entregar esto, se me olvidó hacer esto. Y puede generar un círculo vicioso porque te da más. Exacto, entonces afecta la memoria de trabajo, afecta la memoria espacial, afecta la memoria prosódica, entonces afecta a varios tipos de memoria. Claro, y cuéntanos cómo podemos diferenciar el burnout de una fatiga normal o común o más frecuente. Bueno, para completar también lo que ahorita estaba diciendo, la corteza prefrontal no la podemos dejar a un lado porque eran tres categorías, ¿cierto? Y la corteza prefrontal es supremamente importante porque ella es como, nosotros la llamamos así, como la capitán de nosotros o la que nos maneja o la que nos lleva a estar como acorde a toda la situación. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal es la que a mí me tiene autocontrol, la que detiene mi impulsividad, la que me dice cómo debo actuar, ¿cierto? Entonces, si está tan bien afectada la corteza prefrontal, me va a volver impulsivo, me va a volver esa persona que quiero hacer las cosas de una, no escucho, no razono y no tengo autocontrol de mis emociones. Entonces, esos son los tres situaciones que se pueden afectar por el síndrome de burnout. Su pregunta... Te preguntaba que cómo podemos diferenciar el burnout de la fatiga común que uno crea que pueda tener en un momento, o si ya es algo más importante que debemos prestarle atención. Listo, bueno, la fatiga se puede diferenciar del burnout porque la fatiga es por una palabra, temporal. La fatiga es un cansancio temporal que yo tengo. Entonces, ¿qué puede suceder? Un ejemplo. Estoy trabajando, entonces en la mañana tuve 2 reuniones, en la tarde tuve que entregar informes y salí corriendo del trabajo a recoger a mis niños del colegio y llegué a la casa a hacer varias actividades. Evidentemente, yo como persona o ser humano voy a llegar cansado y voy a tener una fatiga. Pero ¿cómo se puede recuperar la fatiga? Con una buena ducha, con una buena cena y un buen descanso, o sea, un buen
lapso de sueño. Al día siguiente, mi cuerpo va a permanecer al 100%, voy a estar activo. En cambio, el burnout ya es un estado en el cual la persona tiene un agotamiento crítico. Entonces no es ni con un día de descanso, ni con medio día de descanso, no. La persona ya va a mantener y a su vez ya va a empezar ¿a qué? A generar situaciones psicológicas. ¿Como cuáles? Ya va a empezar a tener la habilidad emocional, podemos ya empezar a mencionar algo de ansiedad. Entonces desde ahí se puede diferenciar de la fatiga al síndrome de burnout. Muy importante y está súper interesante este tema. ¿Qué sectores profesionales suelen ser los más afectados por este síndrome? Bueno, los sectores más afectados, según las investigaciones, no vamos a desmeritar otros sectores. Todos los sectores laborales tienen carga de estrés, evidentemente. Sin embargo, hay unos que tienen más que otros. Y las investigaciones que han realizado mencionan que los sectores que tienen mayor carga de estrés son el sector salud, que incluye médicos y enfermeras y todo el personal de salud, los maestros y también las personas que manejan atención al público. Entonces estos son los 4 sectores en los cuales mayormente se concentra el síndrome de burnout, o ellos pueden padecer más rápido el síndrome de burnout. Claro, evidentemente. Cristian, cuéntanos un poco de qué estrategias podemos implementar en nuestro estilo de vida, en nuestro día a día, para evitar que nos llegue a suceder un burnout o una situación de estas. Bueno, las estrategias, la primera y yo creo que la más fundamental es que la persona tenga espacios y respete el descanso y el trabajo, porque muchas veces no, en la mayoría de los casos se da porque yo me llevo parte del trabajo para mi casa. Hay días que cuando ya se acaba la jornada laboral se supone que es hora de descansar y no descansamos porque o nos llevamos mucho trabajo o tenemos trabajo represado y lo saco en esos tiempos de descanso y estoy robando al sueño, estoy robando a ese descanso. Entonces, una de las situaciones es colocar hábitos, es colocar esos tiempos de decir, mi trabajo acaba a las 6 de la tarde, límites. Hasta ahí, ¿cierto? Mi parte de descanso es de 6 a 8, listo, hay que empezar a colocar esa situación porque si no, va a generar esos índices altos de burnout. También otra de las situaciones es una buena relación con pares o tener una buena situación de amigos, un entorno donde un fin de semana podamos salir a despejar la mente, hacer cualquier plan entre amigos, y eso ayuda a disminuir esa carga de estrés que el ser humano está presentando, o que en este caso el trabajador. Claro, no todo puede ser trabajo, no todo puede ser diversión, es verdad. ¿Cómo podemos reconocer las primeras señales de que de pronto algo me está pasando y ya no es una fatiga, sino ya debo como tomar cartas en el asunto? Bueno, ¿cómo lo podemos reconocer? Los primeros como síntomas es irritabilidad, cansancio, fatiga y algo muy importante, que ya el trabajo me esté causando estrés, que apenas yo me despierte, mi primer pensamiento sea, no quiero ir a trabajar, estoy cansado, que ya le empiece a agarrar esa situación como de repudio a ir al trabajo, ¿sí? Entonces ya desde ahí yo tengo que decir, algo está pasando en mí, ¿cierto? Porque voy a empezar a generar unas situaciones disruptivas tanto en el área laboral y no solo en el área laboral, a mí mismo. Y yo me tengo que cuidar, porque si yo no me cuido, ¿quién va a cuidar de mí, cierto? Entonces tengo que estar muy alerta y muy consciente de toda esta sintomatología que puede empezar a presentarse. También una situación de pérdida de sueño, cambio en el apetito. Entonces todas esas situaciones es importante lograr identificarlas. Claro, porque después ya puede ser muy tarde y Exacto. la solución más compleja. En estos tiempos de redes sociales, ¿qué papel juega el mundo digital en las personas que padecen el síndrome de burnout? Bueno, es un papel súper importante porque ¿qué venimos hablando en toda esta charla? De toda esa carga o toda esa presión que nosotros le ejercemos a nuestro cerebro, a toda esa presión, a toda esa situación que va trabajando de más. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo llego a mi casa o cuando yo llevo trabajo en mi computador o cuando yo simplemente en mi espacio me dedico a usar el teléfono, pues no estoy dejando que el cerebro logre descansar, ¿cierto? A pesar de que sí, esto puede ser, digamos, un factor de entretenimiento, no estoy diciendo que no se puede usar, sí se puede usar, pero ¿con qué? Con tiempos, ¿cierto? Con una situación de yo colocar un límite, porque ¿qué pasa? Yo llego muy cansado de mi trabajo,
Llego de pronto a hacer un poco más de trabajo y ya son las 9 de la noche y me centro a mirar o TikTok o Facebook o alguna red social. Y cuando me di cuenta, pasé 2, 3 horas ahí. Entonces, ¿qué sucedió? No descansé, sino recargué aún más esa fatiga que ya llevaba, ese cansancio. Entonces es muy importante ser muy conscientes, concientizar que la situación del pensamiento hacia cómo estoy ejecutando en mis tiempos libres la adicción al celular o mi tiempo en las pantallas, ya sea teléfono, televisión o computador, alguna de las tres. Claro, todo con su justa medida. Y las personas que ya sufren de este síndrome, ¿qué tratamientos hay o qué pueden hacer? Bueno, depende en el nivel en el cual se encuentre de agotamiento emocional o de síndrome de burnout. ¿Por qué? Una de las situaciones cuando está empezando puede ser mindfulness, que es un tipo de terapia de relajación. Ya cuando de pronto sé que no puedo controlar mis pensamientos, sí necesito y requiero ir a terapia psicológica clínica, principalmente enfocada en un proceso de cognitivo-conductual para poder regular o para poder de pronto transformar esos pensamientos disruptivos y empezar a hacer un ajuste hacia ellos, empezar a transformar. Ya cuando empezamos o cuando ya el burnout está en un nivel más alto, pues ya tiene que requerir un tratamiento farmacológico porque posiblemente puede estar con una comorbilidad, con una ansiedad o depresión. Y si tengo esos dos factores, pues va a tocar de pronto generar un proceso con farmacología. Es demasiado importante este tema y, por ejemplo, si yo tengo compañeros de trabajo que yo les empiezo a notar de pronto síntomas o algún conocido, colega, ¿cómo puedo apoyar a esta persona que quizás ya tenga este síndrome? Bueno, ¿cómo lo podemos apoyar? Hay que darle como esas pautas desde la empresa y desde la parte ya sea social o familiar de tiempos. En la empresa, ¿cómo pueden ejecutar una situación para de pronto mitigar o reducir el burnout en los trabajadores? Es pausas activas. Hoy en día todas las empresas trabajan con seguridad, salud en el trabajo y ellas o ellos son los encargados de hacer las pausas activas, de ir a cada puesto de trabajo y decir, bueno, vamos a hacer esos estiramientos. Aunque uno no crea, es súper importante 5 minutos de desconexión, porque a veces uno entra al consultorio desde las 7 hasta las 5 de la tarde y cuando uno se da cuenta se pasa y no tuve tiempo de levantarme, de dar una vuelta o de algo. Entonces esas pausas activas en la parte laboral es muy importante, ¿sí? En la parte familiar, sacar espacios y tiempo ¿para qué? Para diversión, dar un paseo, dar una vuelta, celebrar algún tipo de cumpleaños, ir a alguna situación que me ayude a reducir toda esa presión y carga. Entonces esos serían como unos consejos o ayudas que podamos hacer. Sí, claro, totalmente, y ojalá todas las empresas lo tengan en cuenta y nosotros con nuestros familiares también estemos como pendientes para no llegar como a ese extremo. Cristian, muchísimas gracias por esta información que nos compartes. No, gracias y muchísimas gracias a Coneuro por estos espacios. Bueno, muchas gracias.